Vamos con lo de muy buenas noches a todos. Quiero disculparme por esa interrupción. Pues primero, en tanto a lo que es la ponencia del curso de esta noche, en el bloque uno, bueno, vamos a hablar sobre todo de lo que es el ponente, que representa lo que muy bien queremos admitir en lo que es o transmitir nosotros de este curso, que es la disciplina, el criterio clínico y el compromiso en el aprendizaje continuo. Tengo el agrado de presentar a lo que es el ponente Clever Andrés Pasquel Carlos, estudiante del séptimo año de Medicina Humana de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, perteneciente a la promoción 32 y también quinto superior, y actualmente interno del Hospital Alberto Sabogal Soroguren de Lima. Pues el día de hoy iniciaremos nuestro bloque de enfermedades de transmisión sexual, abordando una de las patologías de mayor impacto en salud pública y en la práctica clínica, que es el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, un tema clave para la prevención, el diagnóstico oportuno y el manejo integral del paciente. Un lema que nos quiere dar a conocer el ponente, pues nos dice: la excelencia clínica se construye con constancia, criterio y pasión por aprender. Pues también recordar que habrá un QR, el QR que están viendo en pantalla, y también el link de asistencia de inicio. También habrá un link de asistencia al final, como también un link el que les llevará a lo que es una prueba de que estará hecha de 10 preguntas y que será sobre todo para lo que es del tema del curso que se está tomando el día de hoy, este bloque uno. Pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida e invitamos a Clever Andrés Pasquel Carlos a iniciar su ponencia. Clever, ¿estás por ahí? Buenas noches, Joel. Sí, me encuentro aquí en el Meet, listo para empezar. Ok, Pues, Clever, muy buenas noches y empezamos. Cuando quieras, comparte tu pantalla. ya, ahí voy. ¿Se puede ver? Sí, Clever, se observa bien. Ya. Bueno, buenas noches a todos los presentes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del VIH, el virus que debilita el sistema inmune, la gran pandemia del siglo XX-XXI. Y en primer lugar, felicitar a todos los presentes porque eso demuestra un compromiso con el ideal del médico, el ideal del estudiante de medicina y el médico, que es aprender todos los días. Algo que he aprendido en estos últimos años, sobre todo en el internado, es que siempre hay que estar en constante mejora, en constante estudio, ser constante, porque eso nos va a diferenciar y nos va a hacer médicos excelentes, nos va a diferenciar, no ser un médico del montón, sino ser un médico que va más allá. Con respecto al VIH, es uno de los temas más bonitos que hay porque es una enfermedad muy compleja en donde se va a aplicar todo lo que hemos aprendido en la carrera, desde la parte bioquímica, desde la parte biológica, de la parte clínica, de la farmacológica. Por eso es que este tema lo voy a abordar desde todos los puntos de vista posible. Voy a ser en ciertas partes muy minucioso y en ciertas partes bastante más integral. Vamos a ir de más a menos. Conforme vamos a avanzar en la ponencia, voy a ir un poquito más de los temas mucho más fáciles. En primer lugar, me gustaría hablar sobre la epidemiología del VIH. El VIH es una de las enfermedades más, con más arraigo en el mundo. Es una pandemia debido a que en todo el mundo hay personas con VIH. Actualmente, el lugar donde hay más prevalencia y mayor incidencia es el África subsahariana, debido a que en el 2012 hubo como 25 millones de casos solo en esta área y más de 3 millones de casos nuevos. Lo que sucede con el VIH es que cada año está aumentando. En el 2001 eran 30 millones, en el 2012 son 35 millones, y así van aumentando más y más los casos. Y la mortalidad, a pesar de que hoy en día contamos con terapias, que vamos a ver más adelante, pueden aumentar la esperanza de vida de las personas, incluso llevarlas a tener vidas, entre comillas, normales, aún a pesar de esos tratamientos, la mortalidad sigue siendo bastante alta. Hay más de 1.6 millones de muertos cada año. Y en América Latina aproximadamente hay 1.5 millones. Bueno,
Antes de hablar de la enfermedad, del SIDA, la inmunodeficiencia, hay que conocer bien al virus. Y aquí es donde quiero que presten mucha atención, porque esta parte es fundamental para poder ver más adelante el tratamiento. El virus el- del VIH es un virus ARN monocatenario, es decir, solamente tiene una hebra de ARN. Nosotros sabemos que los seres humanos tenemos dos hebras, o sea, un ADN bicatenario, pero este virus es ARN, una cadena simple. Pertenece a la familia de los retrovirus y el género Lentivirus. Este virus tiene una nucleocápside icosaédrica, es su característica más importante. Y el VIH hay dos tipos. El VIH tipo 1, que es el más común de todos, es el más frecuente en el mundo. Y luego tienes el VIH tipo 2. El VIH tipo 2 es el que nosotros podemos encontrar más que todo en África. Con respecto al VIH-1, tenemos el grupo M, que es el más frecuente, y luego el grupo N y el grupo O. El virus de VIH tiene tres partes fundamentales. En primer lugar, tenemos el material genético, que como mencioné hace un momento, es ARN monocatenario. Este ARN o material genético ya se ha descubierto su genoma, se ha descubierto cada pequeña parte y está compuesto por una secuencia de genes. Pasan muchos genes, más o menos 10, 20 genes. Pero yo quiero que solamente se aprendan tres genes: el gen PUL, el gen GAG y el gen EMP. Y vamos a ver después cómo es fácil aprenderse cada uno de estos. Con respecto a su estructura, tenemos al ARN, tenemos a la parte estructural, que son las nucleocápsides, que se llaman las cápsides, y luego tenemos la parte funcional, que son las glicoproteínas. Las glicoproteínas son son los receptores que van a permitir al virus invadir nuestro cuerpo, evadir las defensas y poder entrar a nuestras células. Y de todas las glicoproteínas, porque tiene varias glicoproteínas, la más importante es la glicoproteína GP120. Si le preguntan en su ENAM, en su examen, el doctor le pregunta cuál es la glicoproteína que causa el SIDA, es la GP120, la que va a permitir, es la llave que le da al virus esta oportunidad para entrar y poder infectarnos, la GP120. Así que volvemos al genoma. Ya les dije que el virus del ARN tiene muchos genes, pero solamente quiero que se acuerden tres. El gen POL. El gen POL es el que sintetiza las enzimas, toda esta maquinaria que sirve para fabricar nuevos virus. Tenemos la proteasa, que son los que van a formar estas proteínas para construir más virus, la proteasa. Luego tenemos la transcriptasa inversa. Esta enzima convierte el ARN del virus en ADN para poder pegarse a nuestro ADN y generar más virus. Más adelante voy a explicar cómo es este proceso. Y la integrasa. La integrasa ayuda a que se adhiera el ADN del virus a nuestro ADN. Ese es el gen PUL. El gen PUL sintetiza enzimas. Luego tenemos el gen GAG. El gen GAG es el que va a encargarse de la estructura, de las nucleocápsides, las proteínas de la cápside, lo que protege al ARN y lo que rodea al virus, estas bolitas. Es simplemente la estructura, el gen GAG. Y finalmente el gen EMP. El gen EMP es el más importante de todos porque es el que va a sintetizar las glicoproteínas de envoltura, que son las que van a ayudar al virus a ingresar a nuestro cuerpo e infectarnos. Entonces, en resumen, el virus del VIH es un virus ARN monocatenario. Es un retrovirus, un lentivirus que tiene tres partes. El gen, que es ARN monocatenario, las cápsides, que es la parte estructural, y las glicoproteínas, que son aquellas que nos van a infectar y nos van a causar el SIDA. A su vez, el gen tiene tres. El gen POL, que va a sintetizar enzimas, el gen GAG, que va a sintetizar estructuras, el gen EMF, que va a sintetizar glicoproteínas. El virus del VIH tiene una fisiopatología que debemos conocerla bien para poder explicar cómo nos produce el SIDA. En primer lugar, el VIH va a entrar a nuestro cuerpo. Más adelante vamos a ver cómo entra al cuerpo. Luego, se va a unir a un receptor específico, a una célula llamada CD4. Esta célula CD4 tiene una función en nuestro cuerpo y es de comandar.
esta célula es la que va a dirigir, va a controlar a todo nuestro sistema inmune para poder defendernos de los patógenos. Lo que hace el virus es que la proteína GP20 se va a unir, es una llave que le permite entrar dentro de estas células, la CD4. Una vez que ha contacto de la proteína GP20 con el receptor CD4, se fusionan ambas membranas del virus y de la célula y ingresa el ARN. Para que esta fusión funcione, necesitan otros elementos. Por ejemplo, el CCR5, el CXR4, que para no marearnos son estructuras que pertenecen a las otras células de defensas, por ejemplo, macrófagos, células T, etc. Lo importante es que el ARN ingresa a la célula y se dirige al núcleo. Una vez en el núcleo, actúan las enzimas que les comenté antes, principalmente la transcriptasa inversa. La enzima transcriptasa inversa, como dice su nombre, va a convertir el ARN en ADN. Miren, una rayita se convierte en 2 rayitas. Y luego, con la siguiente enzima, que es la integrasa, se integra a nuestro ADN. Una vez que el ARN ya convertido en ADN viral se integra a nuestro ADN, usa la maquinaria de nuestra propia célula, nuestro propio núcleo, nuestras propias proteínas y las proteínas del virus que también sintetiza para poder generar nuevos virus. Una y otra vez hace que la célula explota, liberando miles y millones de nuevos virus. Esto es más o menos cómo funciona la fisiopatología del virus. Y ahora muchos de ustedes me estarán preguntando, ¿y para qué quiero saber esto? Es que esta parte no es útil. No, la verdad es que es fundamental para entender esto. El tratamiento. Cuando vayamos a hablar de tratamiento, vamos a hablar acerca del, por ejemplo, el efavirenz, el dolutegravir, el tenofovir, que son las terapias más básicas para el virus del VIH. Cuando estemos hablando de tratamiento, o más adelante cuando estén en sus clases, dirán, ¿cuál es el manejo del VIH? Y ustedes le van a decir el efavirenz, dolutegravir, tenofovir. Y su doctor o su tutor les va a comentar, ¿y cómo funcionan? Pues aquí, entendiendo la fisiopatología, podrán saber y podrán recordar mucho más fácil cómo actúan estos fármacos. Y eso es lo que hace la diferencia entre un estudiante normal, un estudiante común y corriente, y un estudiante que va más allá, que sabe y entiende la medicina, porque cualquiera puede decir, no, le damos tal fármaco y eso ayuda. Pero nosotros, como médicos, tenemos que saber cómo es que actúan, cómo, en qué parte, en qué punto de la enfermedad es donde estos fármacos hacen su efecto. Y ahora vamos a entender cómo funciona el efavirenz, por ejemplo. Los fármacos más importantes para el virus del VIH son los inhibidores de la transcriptasa inversa. Esta enzima que convierte el ARN viral en ADN es el punto más efectivo para poder bloquear la infección viral. Y tenemos aquí 2 tipos, los que son análogos de nucleósidos y los que no son análogos de nucleósidos. Los análogos de nucleósidos funcionan como interrumpiendo la captación de nuevos nucleósidos. Por ejemplo, la guanina, en vez de ser guanina, son como piedritas. Trae la piedrita y anula la conversión de ARN y a ADN. En cambio, los inhibidores no análogos destruyen o actúan de otras formas, destruyendo esta enzima directamente. Pero también tenemos otras formas. Por ejemplo, los inhibidores de la integrasa, como el dolutegravir, otro perteneciente a la tríada básica. Inhibidores de la fusión, como la efurtivida. O inhibidores de las proteasas, como el ritovir o el duronavir. Todos estos fármacos son importantes conocerlos y recordarlos, sobre todo los más básicos, el efavirenz, el tenofovir y la lamivudina. Bueno, con respecto a la transmisión, ahora viene la siguiente pregunta, y es ¿cómo el virus entra en nuestro organismo? Y la respuesta es que hay 3 formas en las que el virus entra a nuestro cuerpo. La más importante y por la cual está en el tema de ITS, de enfermedad de transmisión sexual, es que la forma más común
es la vía sexual. Más del 80% de infecciones se pueden justificar, se pueden encontrar debido a una relación sexual. ¿Y cuáles son las relaciones sexuales que más transmiten el virus? La más peligrosa es el coito anal receptivo, es decir, cuando la persona recibe el sexo anal por parte de una persona infectada. Ahí el riesgo es de 0.5% hasta el 1%. Es decir, de 100 relaciones, una te puede contagiar el sexo anal. Después, la siguiente en ser más peligrosa es la vaginal receptiva. Es de 0.1 a 0.5%. Y luego están las que el activo. El activo casi nunca va a ser contagiado, es 0.05%, casi nada. Y otras formas de tener relaciones sexuales, por ejemplo, la oral, es casi nula. No hay evidencia de que indique que esta sea una manera efectiva, una manera que pueda transmitir la enfermedad. Por eso es que esta enfermedad es peculiarmente frecuente en hombres que tienen sexo con hombres, debido a las prácticas sexuales que estos tienen. Aparte, hay otros factores que pueden incrementar el riesgo de transmisión durante la relación sexual, por ejemplo, la carga viral. Hoy día se ha visto que muchas parejas que están en tratamiento con VIH no llegan a contagiar a su pareja, debido a que por debajo de 400 copias de virus por mililitro, la probabilidad de transmisión es muy baja, casi nula, por lo que puede incluso tener hijos. Otro factor protector es la circuncisión. La circuncisión reduce el riesgo en hombres, en la persona que es activa. Otra condición que aumenta la probabilidad de transmisión es la coinfección. La coinfección con otras ITS, por ejemplo, la gonorrea, la sífilis o el herpes, aumentan aún más la probabilidad de transmisión sexual del VIH. Y luego también, obviamente, las lesiones genitales o las lesiones en el ano, que también son comunes en el tipo de sexo anal. Pero no es la única la vía de transmisión. También tenemos la segunda más común, que es la parenteral. El compartir agujas, los pinchazos, contacto de sangre infectada y transfusión. Y aquí tenemos el segundo grupo más importante. Si el primer grupo de riesgo eran aquellos hombres que tienen sexo con hombres, el segundo grupo son las personas que son adictas, sobre todo a drogas que son inyectables, por ejemplo el fentanilo, la heroína y otros opioides. Estas personas, al compartir agujas infectadas, y al ser ellos también muchas veces practicantes de conductas sexuales de riesgo, también tenemos que tener en cuenta para poder evaluarlo mejor. Y esto es importante porque si nos llega un paciente que nos dice que tiene historia de ser un hombre que tiene sexo con hombres, que tiene historial de ser una persona que consume sustancias con agujas, ya nos podemos guiar solamente por la epidemiología hacia un diagnóstico, porque veremos más adelante que la sintomatología en la clínica del VIH es muy variada y puede variar de persona en persona, dependiendo de la fase o de la afección que desarrolla. La tercera forma de transmisión es la transmisión vertical, de madre a hijo. Esta es la forma más rara y a su vez tiene otros subtipos. Hay 3 momentos en los que la madre puede transmitir al hijo. La más rara, la más extraña, es durante el embarazo, es decir, antes del nacimiento, a través de la placenta. El virus del VIH no suele pasar la placenta, pero se han registrado casos en donde efectivamente la madre pasa al hijo la infección, sobre todo cuando la carga viral es muy alta. Luego, durante el parto, que es el momento donde más transmisión se produce, donde es más peligroso. Por eso en las mujeres con VIH está contraindicado el parto vaginal, debido a que la sangre, los fluidos vaginales tienen gran cantidad de virus de VIH. Por lo cual, en estos casos se va a realizar una cesárea. Una cesárea, se quita al niño con íntegro la membrana para protegerlo de su propia madre. Y finalmente la lactancia materna, que al ser un fluido también tiene gran cantidad de virus y, bueno, se contraindica la lactancia materna en estos casos. Con respecto a la progresión de la enfermedad tiene 3 fases muy marcadas. En primer lugar, tenemos la fase aguda. La fase aguda ocurre durante las primeras semanas. Dura muy poco, de 2-3 semanas como máximo. En esta fase, el VIH comienza rápidamente a atacar a nuestros linfocitos CD4.
de gran manera. Hay una gran destrucción de linfocitos y comienza a diseminarse por nuestro cuerpo. Sin embargo, es tan rápido esta diseminación que al no haber CD4, los virus comienzan a disminuir, comienzan a esconderse en los ganglios. La segunda fase es la fase de latencia. Esta fase puede durar desde meses hasta 10 años y esta fase es completamente asintomática. Aquí el virus se mantiene escondido, la persona no tiene ningún tipo de síntoma y el virus comienza lentamente en el transcurso de los años a aumentar hasta que llega a la fase 3, la fase de inmunodeficiencia o la fase SIDA, en donde la pérdida creciente de los linfocitos CD4 comienza poco a poco a deteriorar la función inmunitaria y por lo tanto facilitar la aparición de infecciones oportunistas, las cuales pueden incluso llegar a causar complicaciones graves, que lo haremos más adelante, y llegar a causar la muerte. Esta es la fase normal. Al inicio hay una gran cantidad de virus. La línea roja son los virus, pero rápidamente disminuye. Y en la fase de latencia comienza a aumentar. Y en los CD4 igualmente, progresivamente disminuyen hasta que desaparecen completamente y dan paso a las infecciones. Y cada fase tiene su clínica, su sintomatología. En las primeras etapas, los pacientes suelen ser asintomáticos. Hay un periodo de incubación de 2 a 4 semanas para que inicie la infección aguda. La infección aguda se caracteriza por ser como un malestar, una infección, como cualquier infección viral, ya sea Epstein-Barr, varicela, citomegalovirus, donde hay fiebre, fatiga, mialgia, astralgia, cefaleas, puede haber erupción cutánea, pequeñas ronchas, maculoedemas, linfadenopatías, síntomas gastrointestinales, síntomas orofaringios, muy parecido a las familias de virus, sarampión, rubiola, que dura 1 a 2 semanas. Luego de esto entramos a la latencia clínica, donde no hay ningún síntoma. No se reportan en este caso durante años alguna sintomatología que nos pueda alertar de esta enfermedad. Hasta que llega el SIDA. En el SIDA la sintomatología es muy variable. Lo más común es que hay temperaturas subfebriles de forma crónica. El paciente vive en un constante estado de fiebre, pero fiebre leve, 37,4, 37,5, no llega a 38. Hay una linfadenopatía generalizada, comienzan los ganglios a inflamarse por todo el cuerpo y luego comienzan ya las complicaciones, por ejemplo la diarrea crónica, más de un mes con diarrea, candidiasis, infecciones vaginales, leucoplasia oral vellosa, comienza a aparecer neoplasias, cánceres, manifestaciones cutáneas y diversas enfermedades que normalmente no aparecen, sobre todo en el nivel de pulmón y en el nivel de cerebro. ¿Cómo diagnosticamos el VIH? Ya hemos hablado de la fisiopatología, de la transmisión y de cómo progresa la enfermedad. Ahora vamos a hablar de cómo diagnosticarla, cómo nosotros podemos evitar o tener un diagnóstico precoz de estos pacientes para que no lleguen a ser SIDA. Acá tenemos todas las herramientas a nuestra disposición, las cuales nos brinda nuestro sistema de salud. Tenemos, en primer lugar, nuestra arma de primera línea, que es el ELISA. El ELISA lo que hace es detectar los antígenos. Por ejemplo, el IgM, el IgG, el antígeno P24, el caso de la ELISA de cuarta generación, que es la que indicamos hoy en día. Esta prueba tiene un tiempo aproximado para que dé resultado de 15 a 20 días. 15 a 20 días. Gran valor predictivo negativo, o sea, una gran especificidad, pero una pobre sensibilidad, un valor predictivo positivo bastante mal. A diferencia del Western Blot, que vendría a ser la prueba ideal. El Western Blot, pero demora entre 50 a 60 días para poder dar un resultado fehaciente. Por eso es que el Western Blot se da luego del ELISA. Y luego tenemos las cargas virales. Las cargas virales son las que nos van a detectar al virus mismo. Y entonces suele durar de 5, 10, 15 días aproximadamente. Y ahora me dirán, ¿y por qué no usamos Western Blot? ¿Por qué no usamos carga viral, ELISA? Hay 2 factores principales. El más importante es la efectividad. El ELISA, el Western Blot y carga viral tienen momentos donde son más ideales que otros. Y en segundo lugar, el dinero.
Una carga viral está a 400, 500, 700 soles, mientras que un ELISA está a 50 soles, una prueba ideal para tamizaje. Luego tenemos el diagnóstico. ¿Por qué nos dice las guías acerca del diagnóstico y el algoritmo para poder captar a los VIH? En primer lugar, nos recomienda siempre usarlo en población de riesgo. Ya dijimos, hombres que tienen sexo con hombres, personas adictas, mujeres que están trabajadoras sexuales. Entonces, aquellos pacientes tenemos que hacerles su tamizaje. ¿Con qué? Con la prueba de ELISA. En primera instancia, si le hacemos la prueba número 1 y sale no reactivo, bueno, el paciente no tiene la enfermedad, podemos informarle que es negativa y ahí queda. Pero si es positivo, nos obliga a realizar una prueba de ELISA de cuarta generación. Si esta prueba sale reactiva, listo, se diagnostica VIH y pasamos a hacer la carga viral. En caso de que no salga positivo la segunda prueba, a pesar de que la primera es negativo, es un resultado discordante, por lo cual tenemos que realizar otra vez otra prueba para hacer la carga viral. Si la carga viral es no determinada, realizamos el Western blot, ahí recién. ¿Por qué? ¿Y por qué puede salir la carga viral indeterminada? Debido a que, como mencioné anteriormente, hay un periodo de latencia, en donde la carga viral es bien bajita, bien bajita, y no se puede llegar a detectar, mientras que un Western blot puede detectarla en cualquier momento. La carga viral, sin embargo, es útil, muy útil para ver el pronóstico, para ver qué tan efectivo es el tratamiento para este virus. Ahora vamos a ver los estadios clínicos. El estadio clínico 1 es el asintomático. A lo máximo se debe presentar una linfadenopatía generalizada persistente. Esta linfadenopatía puede pasar muchas veces inadvertida, pero puede ser las señales de un estadio clínico inicial de una inmunodeficiencia. Con respecto al estadio clínico 2, tenemos una pérdida moderada de peso. Generalmente es menos del 10%. Este es ya sea médico o presumido por el paciente. Y comienzan ya las infecciones recurrentes, pero son infecciones leves. Por ejemplo, sinusitis, amigdalitis, faringitis, otitis media. Aparece el herpes zóster, muy doloroso, y la quelitis angular. La quelitis angular es uno de los primeros signos que aparecen acá, porque todo lo demás podemos tener todos. Todos podemos tener sinusitis, úlceras orales, dermatitis seborreica, pero la quelitis angular es un signo muy característico. ¿Y qué es la quelitis angular? Estas lesiones a los extremos de los labios, que son muy significativos en personas con inmunodeficiencia. Estas lesiones que duelen en los extremos de los labios. Luego tenemos el estadio clínico 3. El estadio clínico 3 sí ya hay cosas que una persona normal no tiene. Por ejemplo, una pérdida grave de peso. Más del 10%. Una persona que antes pesaba 60 kilos, ahora bajó a 50 kilos en un mes. Luego, diarrea crónica. Las diarreas crónicas son muy características. Para que una diarrea sea crónica, bueno, más de un mes tiene que ser. La fiebre persistente, mayor del 37.5, que es intermitente constante durante más de un mes. La candidiasis oral y la leucoplasia oral vellosa, que son diagnósticos diferenciales. La candidiasis oral es una placa, mientras que la leucoplasia oral vellosa es, como menciona aquí, una pasta debajo de la lengua. Luego tienes la estomatitis, la gingivitis y la periodontitis necrotizante aguda. Pueden ver, por ejemplo, imágenes de personas que tienen VIH, tienen estas lesiones características. Por ejemplo, Freddie Mercury en sus últimos días, si pueden ver imágenes, tiene su sonrisa así, con la gingivitis, periodontitis necrotizante. Es el estadio 3. ¿Y cómo podemos recordarlos? Fácil. El estadio clínico 1 es asintomático. No hay ningún tipo de molestia. Luego, el estadio clínico 2, tenemos ya cosas que nos pueden pasar a cualquiera en estado de inmunodeficiencia. Por ejemplo, quelitis angular, úlceras orales, dermatitis seborreica. Cosas que son molestas, pero uno puede ser llevaderas. Mientras que en el estadio clínico 3 ya comienza a haber cosas más serias. Cosas que llegan a complicarse, más no son mortales. En cambio, en el estadio 4 ya encontramos situaciones que pueden comprometer la vida del paciente.
Por ejemplo, las neumonías graves que son recurrentes, muy complicadas. Luego tenemos las infecciones que son, por ejemplo, la tuberculosis, infecciones cerebrales como citomegalovirus, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, infecciones de pulmones, por ejemplo, la criptosporidiasis, la isosporidiasis y enfermedades que comienzan a afectar a nuestros distintos órganos. Por ejemplo, la retinitis por citomegalovirus, que causa ceguera en la etapa final del SIDA. Esta retinitis es una subaguda progresiva, comienza a ver manchitas negras hasta que de pronto se pone la visión completamente negra. Estas personas con SIDA comienzan a volverse ciegas poco a poco. Luego la esofagitis. La esofagitis tiene múltiples causas, puede ser viral, bacteriana, parásitos, y las cuales le van a causar una disfagia al paciente, es decir, el paciente se vuelve incapaz de pasar alimentos. El paciente comienza poco a poco a cerrarse su garganta y pierde la capacidad para tomar primero sólidos y luego líquidos. Y la diarrea crónica, que ya comenzamos, que principalmente son por parásitos. Y también comienzan a aparecer neoplasias, cáncer. Los más comunes son el linfoma cerebral, linfoma no Hodgkin, los carcinomas cervicales en la mujer y el sarcoma de Kaposi, causado por el Epstein-Barr número 8. El sarcoma de Kaposi es una neoplasia maligna, la cual se puede ver así en la imagen como unas manchas elevadas, oscuras, que aparecen en extremidades o en el tronco. A su vez también tenemos estadios clínicos en base al recuento del linfocito CD4. Si estamos por encima de 500, estamos en una fase 1. Si estamos entre 200 y 500, en una fase 2. Y en una fase menos de 200, la fase 3. Y luego la categoría clínica, ya mencionamos la fase asintomática, la fase sintomática y la fase definitoria del SIDA. Y con esto podemos hacer nuestro cuadrito. Paciente A1, A2, B1, B2. Se cataloga SIDA a la persona con A3, B3, C3 y C1, C2. Esa es la clasificación más correcta para la persona con SIDA. Aquel que tiene o toda la sintomatología, que está en estadio clínico 4, o también cuando tiene menos de 200 copias independientemente de la sintomatología. Eso es un paciente que ya tiene diagnóstico de SIDA, según la CDC. Ahora hablemos de tratamiento. Para hacerlo lo más sencillo posible, el tratamiento de primera línea más efectivo es tenofovir, 300 miligramos, lamivudina y dolutegravir. Ustedes tienen que aprendérselo muy bien. Eso sí es pura memoria. El tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Su mecanismo de acción ya lo vimos antes. Tenofovir y lamivudina son inhibidores de la transcriptasa inversa y el dolutegravir es un inhibidor de la integrasa. Lo bueno es que estos fármacos están en solamente una tableta que se toma cada 24 horas. Y esta pastilla es más que suficiente para poder llevar a una persona con inmunodeficiencia a un estado previo a su enfermedad del SIDA. Luego tenemos otros temas, otros esquemas, por ejemplo, la terapia de tenofovir, entrocitabina, lamivudina, dolutegravir, duragina, etc. Pero dejamos aquí, bueno, lo más básico, que es tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Con respecto al caso clínico, tenemos aquí un caso clínico que puedo presentar. Tenemos aquí, en primer lugar, un varón de 40 años que tiene antecedentes de tabaquismo y conductas sexuales de riesgo. Era un varón que practicaba sexo con varones. Con respecto a su cuadro clínico, comenzó rápidamente con un déficit neurológico focal. Comenzó con una hemiparesia izquierda, es decir, la mitad de su cuerpo comenzó a paralizarse, comenzó a perder el control del lado izquierdo, sobre todo a predominio crural. Luego con una hemidiestenesia izquierda, hemianopsia homónima izquierda, es decir, comenzó a perder la visión en la mitad del ojo izquierdo, una parálisis facial central izquierda, asociado a cefalea, alteraciones visuales, pero no había fiebre ni tampoco de síndrome constitucional, y un estado general aparentemente conservado. Con respecto a la exploración neurológica, hay un síndrome claramente del hemisferio derecho, un déficit motor más sensitivo que había predominio izquierdo, porque cuando se afecta el cuerpo izquierdo es porque el cerebro derecho está afectado.
Con respecto al laboratorio, lo que más llamó la atención fue la linfopenia, debido a que todos los exámenes, urea, creatinina, hemoglobina, plaquetas estaban normales, pero había una marcada linfopenia, que estaba en 600 por microlitro. Entonces, debido a que era un cuadro neurológico netamente muy grosero, se solicitó una tomografía y una resonancia magnética. En la tomografía se encontraron múltiples lesiones supratentoriales hiperdensas, que son muy sugestivos de una hemorragia, líquido. Cuando son hiperdensas es sangre, agua, las cuales con contraste aumentaban muchísimo más. Había edema, y en la resonancia había lesiones sufra e impretentoriales con realce heterogéneo. ¿Qué nos decía esto? Que el cerebro estaba con agujeros, estaba sangrando. Y bueno, con una linfopenia, con estas imágenes, con la epidemiología, ya uno ya sospechando, ya, aquí hay algo raro. Y entonces le pedimos un examen de Lisa y el Western Blot. Ambos salieron positivos. Y la carga viral salió en 4.36, bastante alto, y el CD4 en 71. Es decir, que está en una fase menos de 200, o sea, 3. Y con la clínica de SIDA, un C3. Es un paciente en SIDA. Y luego, cuando uno revisa la literatura, cuáles son las causas de disfunción cerebral, afectación cerebral en el SIDA, la toxoplasmosis es una de ellas. Se le hizo un IgG de toxoplasma y salió positivo. Mientras que otras pruebas, por ejemplo, TBC, pues, criptococos, que también afectan al cerebro, citomegalovirus, son negativo. Por lo tanto, nuestro diagnóstico fue paciente con SIDA complicado con toxoplasmosis cerebral, donde se le aplicó piridoxina y pudo mejorar muchísimo. Entonces acá tenemos un pequeño repaso final para poder ver cuáles son las afectaciones a nivel cerebral que causa el SIDA. Son principalmente 4. Tenemos la neurotoxoplasmosis, causada por el Toxoplasma gondii, la neurocriptococosis por el Cryptococcus neoformans, la MECTV, causada por la tuberculosis, y la leucoplasia multifocal encefálica, causada por el virus JC. La neurotoxoplasmosis, ¿cómo es la clínica? Focalización. Como vimos, nuestro paciente se quedó paralizado a la mitad del cuerpo. La neurocriptococosis, en cambio, causa fiebre. Síndrome de hipertensión endocraniana, muchos vómitos, mucho dolor, un papiledema. El MECTEV, en cambio, es el más subagudo de todos. Y también comienza poco a poco a causar hipertensión endocraniana, disfunción cerebral. Y el LEMP, la leucoplasia multifocal encefálica, causa una demencia. Comienza a haber confusión, ataxias, diplopía, convulsiones. Comienza poco a poco a perder el sentido de la realidad. En este caso, la neurotoxoplasmosis se maneja con piridoxina más clindamicina más ácido folídico por 8 semanas. Vamos a añadir más o menos corticoides. La neurocriptococosis con anfotericina B más fluconazol por 2 semanas. Luego fluconazol. La MECTV ya ingresa a manejo de MECTV con 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Luego completa los 10 meses de isoniazida, rifampicina una vez interdiario, más corticoides. Y el LEMP solamente con tratamiento de targa, o sea, su tratamiento antiviral. En este caso, eso sería todo por mi parte. ¿Alguna duda sobre la exposición? Bueno, si no hay ninguna duda, agradecer a las personas por su tiempo, por querer aprender. Esta ponencia la voy a dejar al moderador para que la comparta, porque yo considero que es un resumen que está bien completo. Lo más importante cuando ustedes van a ver un tema es de todo esto sacar la parte más importante, lo que le va a servir. Aquí les entregué más que todo masticado, para que puedan leerlo más adelante y puedan seguir practicando. El VIH hoy en día es una enfermedad que vemos día a día en la consulta, sobre todo cuando hacemos salud pública, vemos que hay muchos pacientes y esta enfermedad en nuestro país se relaciona muchísimo a factores sociales. La pobreza, personas que están
que muchas veces no acceden a los recursos necesarios o están en situaciones muy, muy difíciles, son los que más tienen esta enfermedad. Y nosotros tenemos que tener siempre nuestro ojo. Como resumen integral, lo que tenemos que saber aquí es más que todo la epidemiología. ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgo de tener SIDA? Aquellos que tienen conductas sexuales de riesgo, aquellos que tienen con antecedente de tener uso de drogas, conductas sexuales, aquellos que comienzan también tienen antecedentes de uso de tener familiar, una madre, por ejemplo, con VIH. Luego, la transmisión, cómo es, que en qué momento sucede, las fases clínicas, cómo comienza el VIH, la fase de latencia, el SIDA, el diagnóstico. Usamos el ELISA, cuando sale el Western Blot, para qué sirve la carga viral, la clínica, importantísimo, las complicaciones, por ejemplo, retinitis, esofagitis, diarrea, afectaciones cerebrales, y por último el tratamiento, que vendría a ser creo que lo menos importante, porque eso es ya el manejo especialista. Pero ya si quieren lucirse, la tenofovir, la mibudina, dolutegravir, que principalmente son análogos, son inhibidores de la transcriptasa inversa. Bueno, habiendo ya concluido la ponencia, doy gracias a todos por su atención. Si hay alguna pregunta, me la dejan. En todo caso, le doy paso a mi moderador para que pueda dar inicio al examen que creo que van a tener en este momento. Entonces, a Joel. Sí, Clever, de verdad, muchísimas gracias por esa ponencia, por todos esos datos que nos has dado, por este tema tan importante de salud pública que se está viniendo, que se vive con referencia a lo que es el VIH. Ya estoy dejando lo que es la asistencia final en la caja de comentarios, en el box,